y siempre tomando cuidado de nosotros. Dios nos ha bendecido en grande, gloria a Dios, poderoso Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Aleluya. Dios me estaba hablando en la noche de ayer y me hablaba muy bueno, muy bonito. Y mientras yo escribía yo podía sentir su presencia. Y muchas veces uno pues quiere sentir ese deseo de llorar delante de Dios. Ese deseo como que el corazón se te tuerce, y es lo que estaba sintiendo mientras estábamos alabando a Dios. Y me controlé un poquito pues para no estar con la nariz corriendo aquí mientras predico. Pero tengo el deseo de adorar a Dios, tengo el deseo de llorar, tengo como que algo dentro de mí que yo sé que es el Espíritu Santo ministrando primeramente mi vida. Y espero que de la misma forma que el Espíritu Santo está ministrando mi vida en este día, también ministre en la vida de ustedes aquí presentes. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa tarde y abramos, busquemos la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Poderoso Dios, aleluya. Si no tiene una Biblia con usted y necesite una Biblia, pues arrímese, acérquese a un hermano que tenga la palabra. Si no, pues puede tomar una ahí prestada. Tenemos Biblia para que ustedes puedan usar. Hechos capítulo 18, y vamos a estar leyendo dos versículos clave en esta preciosa tarde. Y estaremos leyendo del 24 al 25. Hechos 18, del 24 al 25. Y siéntase en toda la libertad de adorar a Dios. Es que a eso usted ha venido en esta preciosa tarde. Aleluya. Hechos 18, del 24 al 25. ¿Todos lo tienen? Denle un fuerte amén a Dios si lo tienen. Amén, gloria a Dios. Y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En Hechos 24 al 18, del 24 al 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vuelvo y repito: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, en esta preciosa tarde. Padre Santo, te pedimos, Señor, que sea tu presencia y tu Espíritu Santo limpiando los aires de tu casa, limpiando los aires de esta ciudad, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada tal como tú quieres que sea predicada, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú preparando nuestra mente espiritual para que podamos también entender tu palabra tal como tú quieres que sea entendida, Padre Santo. Señor, mira, Padre, yo te pido, Señor, si hay entre nosotros alguno que tenga algún corazón de piedra, Señor, que seas tú quebrantando y rompiendo todo corazón de piedra en este lugar, Señor, y que seas tú transformándole en un corazón de carne, en cual tú puedas moldear y edificar a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Padre Santo. Señor, bendice las vidas aquí presentes, Señor, y que tu palabra pueda ministrar lo más profundo del corazón de tu pueblo, Padre Santo. Una vez más, Padre Santo, yo me postro delante de ti, levanto mi mano derecha y te pido, Dios, no que me quites, sino que me uses, Dios, y a ti te daré la gloria, porque solo tú te la mereces, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso a Cristo y saluda a tu hermano que está a tu lado. Si no lo has visto esta semana, ve y saluda a tu hermano, dile: Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Dile a tu hermano que la paz y el gozo del Señor sean sobre tu vida y tu generación. Poderoso Dios, aleluya. Salúdense los unos a los otros, aleluya. Es muy hermoso poder ver al pueblo saludándose a unos a los otros, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
saludo más lindo que el saludo de cristianos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso, ya su nombre. Yo quiero que tú mires a tu hermano que está a tu lado. Si tienes a tu esposo, a tu esposa, dale un abracito y míralo bien poderoso. Dios, mi esposita está sola. O si tienes a tu compañero, a tu amigo, tu hermano en Cristo, a tu familia, a tu hijo, míralo al lado. Y si es tu esposo, tu esposa, pues aprovechate en el nombre del Señor, abrázalo, dile cuánto lo ama. Poderoso Dios, ahí Eddie, ahí tremendo. Yo quiero que tú le digas a tu hermano una palabra de parte del Señor, algo muy bonito y serio, porque las cosas del Señor son algo serias. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo quiero que tú le digas a tu hermano unas palabras, que tú le digas a tu hermano en esta tarde, le hagas esta pregunta. ¿Qué reacción? Pregúntale, dile a tu hermano, ¿qué reacción causa el mensaje que yo predico? Pregúntale a tu hermano, ¿qué reacción causa el mensaje que tú predicas? Poderoso, Dios, un fuerte aplauso a Cristo. Todos sabemos que la palabra del Señor es una palabra fuerte cuando decimos amén. Es una palabra, dice su misma palabra, el Señor la compara como una espada de doble filo cuando decimos amén. Y dice que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, partiendo hasta los tuétanos. Mira, lo más profundo, algo pues que es serio, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada que de la misma forma en que se describe la palabra del Señor como una espada, pues sabemos que es algo serio, algo delicado, por el cual no podemos estar jugando con ella. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero la palabra del Señor es algo serio. Y cuando la palabra del Señor se encuentra y sale de nuestros labios, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? Cuando la palabra de Dios que Dios pone en tu corazón, que tú estudias, que tú escudriñas, que tú te preparas en tu casa, allí en tu alcoba, en tu habitación, en lo más secreto, cuando tú buscas la presencia del Señor, cuando tú te llenas de esa palabra y tú sales al mundo y esa palabra sale por tus labios, la pregunta que te hace el Señor para que tú evalúes cómo tú te encuentras es la siguiente. ¿Cuál es la reacción que causa la palabra que sale de tu boca a la persona que la escucha? Y yo me sentaba y yo decía, Señor, esto es una palabra que si nosotros la evaluamos muchas veces, tenemos que evaluarnos verdaderamente. ¿Estará la palabra que yo predico, estará causando el impacto que debe estar causando a la persona que la escucha? Y muchas veces no queremos decir, sí lo hace, pastor, o no, pastor, no está causando el efecto. Mas el Señor quiere que nos evaluemos en esta tarde y nos hagamos esa pregunta. ¿Qué reacción causa el mensaje que yo predico? Cuando hablamos que yo predico, pues el Señor comenzaba en mi casa por mi persona, me decía, Omar, ¿qué reacción está causando el mensaje que estás predicando? Y es algo fuerte cuando el Señor te hace esa pregunta. Y ese es el tema de esta predicación, la reacción que causa el mensaje que yo predico. Si nosotros todos fuimos llamados a predicar la palabra, tenemos que evaluar. Si nosotros todos fuimos a testificar, ¿cuántos alaban a Dios? Un poquito, no me quiero adelantar al mensaje, porque ayer yo estaba teniendo una conversación con una joven por teléfono. Y el Señor me hablaba a través de esta conversación, solamente estábamos bromeando, pero ella dijo unas palabras que penetraron lo más profundo de mi corazón. Y pronto les voy a recordar, a decir cuáles fueron estas palabras. Pero causaron que yo comenzara a evaluar cómo está afectando el mensaje que sale de mi boca a las personas que lo están escuchando. No solamente estamos hablando del hermano que te escucha testificar cuando vienes a la iglesia, o el mensaje que predica el pastor cuando el oyente que son ustedes, la iglesia del Señor, lo escucha, sino cuando tú vas allá afuera al mundo y le dices a una persona, Cristo te ama. Esas palabras tan sencillas causan el efecto que deben de causar, o algo está sucediendo en nuestra vida que no causan el efecto que deben de causar allá en el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Poderoso Dios. Amados hermanos, el tema de este mensaje nos lleva a evaluar individualmente
nuestra vida espiritual, y es algo que a muchos no les gusta hacer. Muchos no quieren que hablen de su vida espiritual, muchos no quieren que se les mencione, sino que vamos a hablar de prosperidad, vamos a hablar del gozo, vamos a hablar del amor, de la esperanza, vamos a hablar de cómo el infierno está derrotado, pero ninguno quiere ser confrontado en su espiritualidad. ¿Cuántos estamos en esta tarde? Pero el Señor quiere que nosotros confrontemos nosotros mismos, no que seamos confrontados por el hombre, sino que seamos confrontados espiritualmente por aquel que mora muy dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros evaluemos cómo nos encontramos en nuestra vida espiritual, en nuestras predicaciones, en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir. ¿Qué estamos causando? ¿Qué efecto estamos causando a aquellos que no conocen a Cristo? Varias semanas atrás nos hacíamos una pregunta: ¿estará mi testimonio en algo serio? Y yo miraba a mi esposa y mi esposa me decía: ay, pero es una pregunta seria. Y el Señor continúa con este tipo de mensajes hablándome a mí primero, y me decía: mi testimonio está causando que muchos vengan y conozcan al Señor, o está causando que muchos se aparten del Señor. Y es algo serio que el Señor quiere que evaluemos. Y no quiero que se enojen conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo te ama. Aleluya. Este tema es algo, pues, que es para algo que tenemos que tomarlo como individualmente. Como dice la palabra, evalúate a ti mismo en esta tarde. Amén. Si es que verdaderamente estamos cumpliendo con nuestra encomienda individual de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿O cuántos lo han escuchado? Ese versículo fue para el pastor, fue para el evangelista, fue para el maestro, fue para el profeta, fue para el misionero, o fue para toda la iglesia del Señor. Cuando el Señor nos dio esta encomienda, ir por todo el mundo. ¿Cuántos lo conocen? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos verdaderamente en nuestro tiempo vamos y le decimos a una criatura: Cristo te ama? A dos. Vamos a dejar una vez al día. ¿A cuántas personas le hablamos de Cristo? 2 veces al día. ¿A cuántas personas le hablamos de Cristo? 1 persona en la semana. 2, 3. Es algo que yo quiero que tú evalúes tú con el Señor y tú pienses: ¿a cuántos yo le hablé del Señor en esta semana? Y te pongas a evaluar y digas: ¿cuántas personas yo le dije Cristo te ama? Levántate, Dios perdona, Dios te ama, Dios puede perdonarte, Dios puede sanar tu enfermedad. ¿Cuántos en esta semana solamente tú le has hablado de Cristo en tu tiempo personal? No solo tenemos, amados hermanos, una encomienda, sino que junto a esa encomienda está el respaldo de Dios para con aquellos que deciden llevar a cabo esta encomienda, esta misión, lo cual dice en Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? En mi nombre echarán fuera demonios. Estamos hablando de que en el nombre de Jesús, tú, iglesia que me escucha, tienes la autoridad de echar fuera a los demonios. Así es, gloria a Dios. Y cuando tú te evalúas, si tú sientes que en el momento en que tú tienes que enfrentarte con un endemoniado, tienes que llamar a tu pastor, algo no está bien en tu vida espiritual. Alábalo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces, ¿cuántos tenemos la autoridad de Dios? Entonces, esta palabra es para ti. Amén. Dios mío, ayúdame, Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos han recibido el bautismo? Estamos hablando de algo que es
es serio. Es algo que el Señor dice: buscar los dones, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar las lenguas, pedirle al Señor aquello que tú deseas, y cuando se lo pidas, anhélalo, para que el Señor pueda saber que tú verdaderamente mereces esos dones. No estamos hablando solamente de las lenguas, estamos hablando de los dones. Dios nos ha dado diversos tipos de dones a cada persona, pero ¿cuántos dones están activos y cuántos ni siquiera los hemos descubierto? Porque no los anhelamos, como dice su palabra. La palabra de Dios es seria. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No es que te pongas a estar jugando serpientes, pero espiritualmente, amado hermano, porque hemos visto cómo las personas toman la palabra del Señor a juego y se ponen a jugar con culebra. Después la culebra los pica, le cortan la mano, y ¿a quién le pueden echar la culpa? La serpiente se llama el diablo. Cuando alaban a Dios. Entonces la palabra nos está diciendo que Dios nos está dando autoridad espiritual, que nuestro mensaje tiene autoridad, tiene que causar un efecto a aquel que escucha lo que tú estás predicando. Y seguimos hablando: y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Por qué hay tanto enfermo en medio del pueblo? Si usted se ha hecho esa pregunta, yo quiero que tú analices esta pregunta. ¿Por qué hay tanta persona con cáncer en el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tantas personas enfermas en el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tantos paralíticos? ¿Por qué hay tantos ciegos? ¿Por qué hay tantos sordos? ¿Por qué hay tantos niños con asma? ¿Por qué hay tantos problemas con la epilepsia? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Y vienen a la casa del Señor enfermos y salen de la casa del Señor enfermos. Vicios. Y vienen a la casa del Señor con vicios y salen de la casa del Señor con el mismo vicio. Y el pueblo de Dios dormido no se da de cuenta que te ha dado Dios la autoridad de reprender todo espíritu, toda maldición, toda enfermedad, toda cadena. Y el pueblo de Dios no lo está haciendo. Tenemos que evaluar, amado hermano, el pueblo de Dios. ¿Por qué hay tantos enfermos en nuestro pueblo? Si nosotros tenemos al médico por excelencia, dice su palabra, que en estos tiempos pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Pero en el momento de la enfermedad sales corriendo al hospital, y cuando ya no tienes ningún remedio, entonces le pides a tu hermano: ora por mí que me estoy muriendo. Dios, aleluya. Si nuestro primer remedio tiene que ser la oración, antes de correr para el hospital, primero ora para ver si Dios hace el milagro o no lo hace. Y si es la voluntad de Dios que vayas para el hospital, pero pusiste primero tu fe primero que la ciencia. Y sabemos que Dios le ha dado la sabiduría a los médicos. Gloria a Dios por los médicos. Porque imagínate, tanta gente sin fe en la iglesia del Señor. Si no hubiesen médicos, estuviéramos todos enterrados. Tanta fe que hay y el pueblo todavía sigue enfermo. Eso lo comprobé yo cuando dijeron que mi esposa estaba enferma. Se me quebrantó todo, mis piernas empezaron a temblar, tuve que sentarme, tuve que irme del trabajo, yo no sabía qué voy a hacer. Y después, por último, pensé: pero si Dios a mí me dio una promesa, aleluya, es imposible que esto pueda suceder. Entonces ahora te acuerdas. Así me decía el Señor: ahora te acuerdas las palabras que yo te dije. Pero primero, ¿por qué temblaron tus piernas? Si tu mensaje tiene autoridad, comienza tú por tu propia casa. Aleluya. Así me ha hablado el Señor. Pero ¿cuántos ponemos en práctica lo que predicamos? Primero en nuestra casa, primero en nuestro matrimonio, primero con nuestros hijos, primero en nuestro trabajo, primero
entonces podremos predicarle al mundo que se está perdiendo. Si no estamos en control de nuestra propia casa, ¿cómo vamos a estar diciéndole al hermano cómo correr su vida y su matrimonio? Y a su nombre. Alabo a Dios en este día, aleluya. Pondrán sus manos y sanarán. Mas su palabra nos exhorta, amado hermano, a evaluar el efecto que trae consigo nuestro mensaje al mundo. Es tiempo de que el cristiano empiece a evaluar qué es lo que está sucediendo cuando predicamos o testificamos. ¿Algo sucede o nada sucede? Y si nada sucede, ¿qué estamos haciendo para que algo comience a suceder? Cuando leemos el libro de los Hechos 18:24 en adelante, vemos que algo estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso. Dice su palabra que a la ciudad de Éfeso había llegado un hombre llamado Apolo. ¿Cuántos lo conocen? Nadie, gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado de él? Amén, poderoso, estamos aprendiendo. Hemos escuchado sobre este hombre, gran predicador en la palabra del Señor, pero podemos ver que en el comienzo de este gran predicador, él predicaba la palabra del Señor. Y la palabra lo describe como un hombre tremendo, un hombre ejemplar, en el cual no lo podemos ver muchos en estos tiempos. Pero no me quiero adelantar. Dice su palabra que a la ciudad de Éfeso había llegado este hombre llamado Apolo. Y la palabra lo describe como un varón elocuente. Mire, escuche eso, elocuente. ¿Quién sabe lo que es elocuente? O sea, porque sé que muchos no lo saben, yo no lo sabía muy claro. Estas son palabras de domingo. Elocuente, palabras de instituto. Este hombre era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor, y en el cual él tenía un espíritu fervoroso y hablaba con denuedo. Mira qué bien escribe la palabra del Señor a este hombre llamado Apolos. Era un siervo del Señor. Pero había algo que estaba pasando. Yo voy a llegar a este punto. Y cuando la palabra dice que era elocuente, yo quiero que usted no entienda lo que significa la palabra elocuente. Cuando la palabra dice que era elocuente, esto significa que él tenía la habilidad de expresarse de manera clara y concisa. El mensaje que él predicaba era muy claro, conciso, y todos lo podían entender. ¿Cuántos hemos ido a una iglesia en donde se predica la palabra con tanta palabra de instituto y tanta palabra elocuente y tanta palabra de domingo, y el pueblo no sabe lo que significa lo que está diciendo el pastor, pero como quiera dicen amén, gloria a Dios? Muchos usan el instituto y no se dan de cuenta que el 90% de los cristianos no han ido a un instituto. Pero este hombre tenía algo de parte de Dios, que hablaba, que era elocuente. Y eso que no, todavía dice la palabra, que no conocía el bautismo del Espíritu Santo, pero conocía la necesidad que había en el pueblo de Dios. Él sabía que para él poder predicar la palabra del Señor, para que la palabra del Señor tuviera un impacto en el oyente o en el que lo escuchaba, él tenía que ser claro. Tenía que explicarle lo que le estaba hablando. Tenía que no solo predicarle, sino enseñarle y darle ejemplos. Tenía que ser claro. No podía estar hablando y con palabras de domingo y palabras de instituto. Tenía que hablar con claridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la palabra dice que era elocuente, esto significa que él tenía la habilidad de expresarse de manera clara, de manera concisa, causando que las personas pudieran entender su mensaje con facilidad. O sea, no con palabras teológicas o palabras nuevamente de domingo que muchas vidas muchas veces ni pueden entender. Él no buscaba escucharse bien como buscan muchos cristianos en estos tiempos. Y tú le preguntas a una persona: yo quiero que tú ores por los enfermos, hermano Josué. Ay, hermano pastor, yo no sé orar. Yo no sé orar así como, no sé orar. ¿Y cómo se ora? Si nuestro Señor Jesucristo nos enseñó una oración simple: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos de nuestros jóvenes saben el Padre nuestro? Y a su nombre. Pregúntale a un joven en esta generación si sabe el Padre nuestro. ¿Cuántos de los adultos saben el Padre nuestro? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y tus hijos? Amén, gloria a Dios. Mire, ¿cuántos de los adultos saben el Padre nuestro? Con autoridad, como lo dijo ahorita. Amén. Pero ahora sea sincero y evalúa tu vida. ¿Cuántos de tus hijos saben el Padre? Amén. No somos los mismos. No hubieron muchos amenes. ¿Oía su nombre? Ahora sí. Esto es para que evaluemos. Tenemos que evaluar. Si queremos que el mundo sea afectado, primero tenemos que afectar nuestra casa. El Señor me lo decía. Yo puedo preguntar a mi hijo, dime el Padre nuestro, y a lo mejor no lo sabe. Eso es mi culpa. Alábalo. Hay que empezar aquí, con la casa del pastor. El Señor me dio el limazo a mí primero. Pues entonces ahora recibe lo tuyo. Yo lo recibí públicamente. Eso fue anoche y yo, ay Dios mío. Yo me acuerdo cuando yo era niño, eso fue lo primero que me enseñaron, el Padre nuestro. Esta es la oración que nos enseñó el Señor. Pero pregúntale a alguien ahora, ora por los alimentos. Pero eso, Señor, amén. Pero ¿por qué no oran bien? Yo no sé orar. Es porque ellos piensan que si no oran, gracias Señor, Padre amado Jesucristo, y bien, uy, eso no es, eso es orar. Pero el Señor no nos dijo una oración, la oración de Jesucristo fue una oración elocuente, entendida, clara, directa al punto. Pero muchos hoy en día quieren hablar mucho, con mucha teología y mucha ciencia y mucha palabra de domingo, y no nos damos de cuenta que el pueblo no sabe lo que tú estás diciendo. Tenemos que ser elocuentes, dice la palabra del Señor. Muchas veces el pueblo no puede entender. Él no buscaba, este hombre llamado Apolos, él no buscaba escucharse bien. Él no buscaba brillar delante de todos. Él quería que el pueblo entendiera el mensaje que tocó su vida. ¿Y cuántos de nosotros queremos que ese mensaje que tocó nuestra vida toque al que no conoce a Cristo? ¿Pero qué estamos haciendo para que esto suceda? Este hombre buscaba el poder ser entendido. Una de mis oraciones cuando yo predico todos los domingos es: Señor, prepara nuestra mente espiritual. Y eso tiene que comenzar conmigo. Prepárame a mí, Señor, que yo pueda hablar con claridad para que tu pueblo entienda tu mensaje tal como tú quieres que ellos lo entiendan. Yo no puedo traerte palabras de domingo y de instituto para que tú te vayas de la misma forma en que tú saliste. Yo tengo que traer tu mensaje elocuente, entendido, que tú puedas llevártelo y cultivarlo en tu corazón y puedas predicarle a otro de lo que tú has aprendido. Y de esta misma forma predicaba este hombre llamado Apolos. Y dice su palabra, amados hermanos, que a él algo le faltaba. Aunque tenía todas estas cosas bonitas que la palabra describe, le faltaba algo. Apolos, dice su palabra, que solo conocía el bautismo de Juan. Y este mismo conocimiento era el que tenía todo el pueblo de Éfeso. Si no me creen, ahí está la palabra. Usted puede leer el capítulo 18 y sigue leyendo todo el 18 y después bríncate y sigue leyendo el 19 para que vean lo que estaba pasando en este pueblo. Este pueblo habían discípulos del Señor que habían conocido y aceptado a Jesucristo. Pero si tú les preguntabas, ¿y has sido bautizado con lengua? Yo ni siquiera sabía que había bautismo. Amén. ¿Y conoces al Espíritu Santo? Yo no sé quién es el Espíritu Santo, yo conozco el bautismo de Juan. Escuchen, pero eran apóstoles, eran cristianos, eran seguidores, eran discípulos, pero no sabían quién era el Espíritu Santo. Amados hermanos, tanto Apolo como todo el pueblo de Éfeso tenían la necesidad de recibir
la llenura del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido esa llenura? ¿Cuántos quieren llenarse más? Esa es la palabra. Aquel que es santo, santifíquese aún más. Si somos santos, santifícate más. Si dices que fuiste lleno, pues busca ser más lleno todos los días. En este mundo, mira, cada tropezón que damos, algo se nos vacía de la copa. Entonces, Señor, lléname otra vez, que no se vacíe esta jarra. Tanto Apolo como todo el pueblo de Éfeso tenía la necesidad de recibir la llenura del Espíritu Santo. Es necesario el conocimiento de la palabra del Señor. Es necesaria la elocuencia. Es necesario que tengamos un espíritu fervoroso como lo tenía Apolos. Y es necesario que hablemos y enseñemos la palabra del Señor diligentemente como lo hacía este hombre. Pero si queremos que nuestro mensaje llegue consigo con una reacción en las vidas del que nos escucha, todo tiene que ir conjunto a la llenura del bautismo y el bautismo del Espíritu Santo. Si queremos que el mensaje que nosotros prediquemos llegue explosivamente a las vidas, tenemos que ser llenos. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, aunque había caminado todo su ministerio con sus discípulos, primeramente cuando Él se iba le dijo: no se vayan a predicar muy rápidamente, quédense aquí en Jerusalén hasta que sean ustedes llenos del Espíritu Santo. O sea, no prediques si no estás lleno. Cuando alaban a Dios. Si estás vacío, no puedes llenar a otro. No puedes llenar del candelero aquel que no tiene, si no tienes tu aceite. No sé si me están entendiendo. Podemos hablarle un mensaje a una persona y podemos darle el mensaje de Cristo. Pero si el portavoz del mensaje no tiene al creador del mensaje, el mensaje está vacío y no causa efecto. Y nos convertimos solamente en portavoces. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos que nuestro mensaje llegue con una reacción, hay que buscar la llenura de su Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan esa llenura? Verdaderamente, hermano. Dígame, hermano, cuando tú quieres ser lleno, amén, dígame, Estela, tú quieres llenura, quieres fuego. Josué, tú quieres fuego, lléname, Dios. Sigo preguntando por ahí. Josué, tú quieres llenura. Hermano, ¿qué tú quieres? Lleno. ¿Cuántos quieren llenura? Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿tú quieres ser lleno? No le conteste, no pregúntele, ¿ok? ¿Tú quieres ser lleno? ¿Verdad? De verdad, dígalo así, de verdad. No me engañe. No podemos estar mintiendo en la casa del Señor. Queremos ser llenos. ¿Y qué vamos a hacer para que eso comience? ¿Qué vamos a hacer para que descienda fuego? Queremos que el mensaje llegue, tenemos primeramente estar llenos de su presencia. Una de las cosas, pues, y repito, que nuestro Señor Jesucristo le indicó a sus discípulos. Mira, le dio instrucciones. Y esto se encuentra en Hechos 1, del 4 al 5. El que lo quiera buscar, lo puede buscar. Dice: y estando Jesús, Hechos 1, capítulo 1, del 4 al 5. Mire cómo Jesucristo le da instrucciones a sus discípulos, los cuales Él ya les había enseñado por tantos años. Los discípulos comían con Cristo. Los discípulos caminaban con Cristo. Pasaban las tribulaciones con el Señor. Dormían en el piso allí con el Señor. No tenían en dónde poner su cabeza. Caminaban de un lado para el otro. Se pasaban cruzando ríos y cruzando mares en botes, en barcos, en embarcaciones. Se pasaban predicando de una esquina a la otra. Ellos veían cómo el Maestro hacía milagros. Ellos veían qué autoridad tenía el Maestro. Luego el Maestro les dio autoridad y les dijo: váyanse de dos en dos y reprendan demonios, sanen a los enfermos. Los discípulos habían aprendido lo mismo que hacía el Maestro. Predicaban lo que predicaba el Maestro. Habían sido enseñados. Todo lo que el Maestro tenía, Él se los había dado. Pero les faltaba
tenían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo les dijo en Hechos 1:4-5, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de quién? De mí. Porque Juan, escuchen, y este es el problema que había en Éfeso, y el mismo problema, y no problema, sino que Apolos había recibido el conocimiento de Cristo, pero necesitaba que alguien le hablara del otro bautismo que él no había experimentado. Me decía, sigo leyendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay muchos que dicen que esto del bautismo y de la llenura, esto era para los discípulos. Pero si es que si los discípulos no tenían llenura y bautismo, no podían predicar. Entonces, si tú no tienes bautismo y no tienes llenura, tampoco puedes predicar. Aleluya. Esto no es para a los discípulos, sí, pero a ti en este tiempo no. Eso es blasfemia. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. Cuando dicen amén, Dios sigue siendo el mismo, no cambia, dice su palabra. Es imposible que Dios cambie. El mundo va a cambiar, tú cambiarás. El planeta en donde tú estás posiblemente cambie, pero Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. Gloria a Dios. No cambia. Seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, amado hermano, es necesario que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo para que su mensaje causara un impacto, una reacción al que lo escuchara. Y cuando seguimos leyendo la palabra, podemos ver que en el primer discurso de Pedro se convirtieron ¿cuántos? 5,000. Oye, y hoy tenemos tantos problemas convenciendo a 15. Y le hablamos a la misma persona 20 veces y no se convierte, y hasta le llamamos cabezón. No le digas a tu hermano cabezón. Posiblemente el cabezón eres tú, porque le estás predicando a tu hermano con tu vaso vacío. Ay, a su nombre. Dios me hablaba fuerte anoche. Dios me estaba hablando fuerte, porque muchas veces nosotros decíamos: Señor, yo sé que tú diste promesa, y tú nos diste ya terreno, nos diste tierra, estamos en victoria. Ahora viene el pueblo, rápido viene el pueblo. No, primero llena tu copa para que cuando ellos lleguen tú tengas para darle a ellos. Sigue preparando el pueblo, que su mensaje pueda causar un efecto. Pero si no podemos causar un efecto primeramente a nuestros hijos, ay, Sama Suprema, nuestros hijos, todos sirven a Dios. Nuestros hijos están apartados. O simplemente nos dimos ya por vencidos con nuestros hijos. Y tu primo, y tu hermano, y tu abuelo, y tu tía, y tu tío, y el hermano, y tu hermano. Todos sirven a Cristo, o todavía falta alguno en mi casa. Entonces tenemos que practicar con los nuestros. Primero tenemos que ir ahí, echarle la mano ahí en el arado. Dios nos ha dado tremenda siembra, se lleva a nuestra familia. Traigámoslos a los pies de Cristo. Practiquemos con lo que necesitan en nuestra casa, para que podamos dar un buen ejemplo de que nuestro mensaje no fue en vano. ¿Cuántos alaban a Dios? Poderoso Dios. Hoy en día el mensaje de muchos, y de muchos cristianos o denominados cristianos, que todos, ¿cuántos somos cristianos aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos cristianos? Por ahí en Facebook se pasan poniendo: yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Yo soy cristiano, para que lo sepas. Hay que tener cuidado con quien dice que tú eres. Que dice en ese mismo capítulo, si seguimos leyendo en el capítulo 19,
que estos que decían que eran cristianos, los demonios le entraron a palos. Aleluya. Anda, nos dejaron sin ropa. Llegaron a predicarle a los demonios, a tratar de darle libertad a los demonios, y se fueron en paños menores corriendo en Barajilla, Masué. Amado hermano, entonces nosotros somos cristianos. Alaba. No dudes en decir amén. Yo soy cristiano. Para que tú lo sepas. Santo Dios. Cuando decimos esas cosas, entonces tenemos que tener cuidado cuál es el ejemplo que vamos a dar, para que tú lo sepas. Gloria a Dios. Alábalo si puedes. Pero amados hermanos, hoy en día el mensaje de muchos cristianos o denominados cristianos no causa un impacto o no causa una reacción, porque muchos se han conformado con solo tener conocimiento, pero no han querido tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? ¿Por qué, pastor? Muchos se conforman con tener el conocimiento, con escuchar lo que el pastor predica, pero no buscan ser lleno. Porque para ser lleno, tú tienes que tener determinación. Tienes que tener un compromiso. Ay, alaba, ¿qué compromiso, pastor? Ay, yo predico. Aleluya. Pepe, no te duermas. Predico. Amén. Para tú poder tener un mensaje, tienes que tener, para tú ser lleno, tienes que tener dedicación. Aleluya. ¿Cuántos estamos dedicados a Dios? Amén. Pocos amén, gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Eso sí es bueno. Hay que alabar a Dios. Molesto, pero te amo mucho. Pero... Amado hermano, ¿cuántos quieren llegar? Aleluya. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Mira a tu hermano, yo lo anhelo. Yo lo anhelo. El problema es ese, amado hermano. Muchos cristianos o denominados cristianos no causan un impacto o una reacción cuando predican o cuando traen un mensaje, porque se han conformado con solo tener conocimiento y no tienen el anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. Muchos reciben el mensaje y conocen de nuestro Señor Jesucristo, pero no han experimentado un cambio verdadero en su vida. ¿Entiendes? No es que cuando tú prediques uno salga brincando, el otro empieza a hablar en lengua. Esa no es la causa y el efecto que queremos ver. Gloria a Dios. Cualquiera puede dar vueltas, cualquiera puede decir dos la y hablar lo que tú quieras hablar, y dar vueltas y correr y brincar y llorar y tirarte al piso. Pero si cuando tú salgas de la iglesia sigues siendo el mismo, no has experimentado un cambio. Aleluya. Gloria a Dios. Alábalo si puedes. Estoy hablando, amado hermano, de que el efecto que Dios quiere que haya en tu predicación es que la persona que escuche el mensaje que tú estés hablando, su vida cambie para positivo, para buscar a Dios, que venga el conocimiento de quién es Jesucristo. No es que busquemos la reacción del pueblo ni que muchos aplausos. Hoy están buscando los aplausos, hoy están buscando que le den buenas ofrendas, buenos diezmos, pero no buscan que el pueblo verdaderamente conozca quién es Cristo. Aleluya. Dios es un Dios celoso. Y cuando veamos que empiecen a caer esos cabezones como Coco por estar jugando con lo que es santo, no te asustes, porque ya Dios te lo ha advertido. Como Coco van a empezar a caer, mira, mucho. Porque sabes una cosa, si algo que el Señor sigue hablando es que los tiempos de jugar con los altares se tienen que acabar. Dios va a empezar, mira, a tumbar en el mismo altar aquellos que tienen el altar como si fuese un juego. Aleluya. Dios es santo. Cuando dicen amén, son muchos reciben el mensaje y conocen de nuestro Señor, pero no experimentan un cambio verdadero en su vida. Y de nada les sirve su conocimiento si no producen un cambio en su vida. O sea, con el conocimiento tiene que también venir un cambio. ¿Cuántos han dado un cambio? El cambio. Yo sé que yo no me he visto como me vestía antes. Amén. Yo no me pongo todas las pantallas que me ponía antes. Si antes me ponía tatuajes, ya cuando por
Mi vieja criatura tuvo que cambiar. Aleluya, gloria a Dios. Yo no puedo decir yo cambié y mañana me hago un tatuaje, pero gloria a Dios, no. Si lo que tú hacías antes lo sigues haciendo ahora, conviértete nuevamente a Cristo para que conviertas tu vida. Dios es bueno. Y cuando nos habla de esta forma es para que el pueblo recapacite. Dios quiere que en tu mensaje haya causa un impacto al que te escuche. Que tú seas un predicador del poder y unción como lo fue Pablo, Pedro. Que cuando hablan de los predicadores con unción se puede decir que tú seas un predicador como lo es Josué, como lo es Pedro, como lo es Josué. Yo no sé si me están entendiendo. Que tú seas un predicador como lo es Luis. Amado hermano, Dios quiere que tu nombre esté escrito en el libro de aquellos reconocidos por su unción y que caminan con Dios. No que el hombre te conozca, que Dios conozca y ponga tu nombre junto a esos hombres que tuvieron temor de Dios y su predicación causó un efecto. Aleluya. Santo. También hoy, dentro de las muchas iglesias de nuestra iglesia, hombres y mujeres como Apolo, que solo necesitan, escuchen, no todos que sean malos. Es que muchas veces hay cristianos así como Apolo que verdaderamente de corazón sirven a Dios, que tienen el conocimiento, pero necesitan que un hermano maduro en Cristo también les ayude. Hay muchos que mira, ese predica, pero yo nunca lo he escuchado hablar en lengua. Ese predica, pero cuando hace el llamado no pasa ni una mosca. Óigame, y tú que lo criticas y todavía ni siquiera te atreves a coger el micrófono y a su nombre. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dentro de muchas iglesias, hombres y mujeres como Apolo, que solo necesitan la guianza, la corrección de sus hermanos, la oración del pueblo de Dios y el apoyo físico y espiritual para que ellos puedan recibir esa llenura. ¿Sabes que tú puedes ayudar a tu hermano a alcanzar esa llenura cuando tú oras por él? Vamos, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar juntos esta semana para que cuando yo esté en mi casa orando y tú estés en la tuya, allí en tu casa tú recibas la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Eso es ayudar a nuestro hermano, eso es para apoyarlo, motivarlo, bendecirlo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos oran por mí? ¿Cuántos oran por el hermano que está a su lado? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos oran por el hermano? Yo puedo seguir mencionando. ¿Cuántos oran por mi hermano Francisco? Entonces saben que Francisco tuvo un accidente. Ese es nuestro deber. Os traigo de ejemplo. No todo el que dice yo quiero y a lo mejor vemos que no está como Apolo, que tiene conocimiento, pero cuando predica no tiene un efecto. No es porque esté vacío, es porque necesita tu guianza. Necesita la ayuda de un pueblo maduro. Ay, que entonces tenemos también que para que nuestro mensaje cause un efecto, tenemos que ser espiritualmente maduros. ¿Cuántos alaban a Dios? Podemos hablar en entrevista espiritual. Aquí Dios está buscando madurez espiritual. Amén. Poderoso Dios. Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Mas la pregunta para usted, hermano, que me escucha: ¿cuál bautismo tú conoces? ¿Cuál bautismo es el que conocemos? El de Juan. En las aguas. Nos bautizamos en el agua, en el río, en la piscina del pastor. Nos bautizamos mucho. Nos bauticé 4 años, 5 años, 6 años. Pero ¿cuál bautismo tú conoces? Si es el del Espíritu Santo, o si es el bautismo de Juan, o el bautismo del pastor que me metió en el agua y yo no sé por qué. Así hacen muchos pastores hoy en día. Vamos a bautizarte y te meten de cabeza y con la boca abierta y todo en el río, pero ni siquiera te explicaron lo que estabas haciendo. Ay, y Dios, mira, vamos a decir eso. Dios van a tener que rendirle cuentas a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? No se me enojen. Aquí hacemos las cosas bien, gloria a Dios. Aleluya.
Amado hermano, Apolo conocía el bautismo de Juan. Mas la pregunta para tu vida: ¿cuál es el bautismo que tú conoces? Otra pregunta: ¿qué efecto causa el mensaje que tú predicas? ¿Cuál es el efecto? No es aquí en los hermanos en la iglesia, allá afuera. ¿Cuál es el efecto de tu prédica? Cuando le hablas a tu compañero de trabajo, cuando le hablas a tu familiar que no conoce a Cristo. Muchos me dirán: pastor, y esta es la conversación que tuve ayer, antes de eso fue mi trabajo. Muchos me dirán: yo no predico, hermano pastor. Así me decían ayer. Yo decía: ¿cuándo? Pero tú has predicado. Yo no predico, hermano pastor, porque entonces yo no sé predicar, pero yo testifico. Anda. Y yo: oh, tremendo. Tú no predicas, pero tú testificas. Sí, pastor. Pero es una joven que tiene una sed de predicar la palabra del Señor. El Señor me estaba hablando a través de ella. Yo: mira, Señor, y es bueno que yo pueda utilizar las cosas que experimento para las predicaciones, porque ahí yo veía lo que el Señor me estaba dando antes de yo conceder la predicación. Pero yo decía: ¿y tú predicas? No, hermano pastor, yo no predico. Hermano pastor, yo testifico. Y se reía, y hacía así: yo testifico. Y yo me reía, y yo: amén. Amado hermano, son muchos que dirán: yo no predico, hermano pastor, yo solo testifico. Entonces yo te repito la pregunta para que no me den la excusa de que yo no predico, pero yo sí testifico. Yo no testifico, pero yo les hablo de que Cristo los ama. Entonces yo te corrijo la pregunta y te la hago de nuevamente: ¿qué efecto causa cuando usted testifica? ¿Cuál es el efecto que causa a la vida de que cuando tú le hablas de que Cristo le ama? Sencillo, con elocuencia. Aleluya. En otras palabras, no necesitas palabras de domingo para decirle a alguien: Cristo te ama y Él perdona todos tus pecados. Elocuencia, entendimiento, claridad, directo al punto. Muchas veces no necesitamos predicar una hora para decirle a alguien: Cristo te ama. Mas la pregunta es esa: ¿qué efecto causa entonces si tú no eres predicador? Que yo le puedo preguntar aquí a muchos hermanos en la iglesia, usando el ejemplo de ayer. Y cuando tú predicas, joven, y cuando tú predicas, joven, el pastor que no predico. Y cuando tú enseñas, una vez no me enseñé y causó efecto, gloria a Dios. Ahí escuché, hermano Josué, y cuando tú predicas, yo no predico, pastor. Yo le enseño a los jóvenes, y cuando tú les enseñas a los jóvenes, hay un efecto. Es lo mismo. No podemos darle tantas excusas a Dios. Dios las conoce todas. ¿Cuántos alaban a Dios? Es una pregunta simple: ¿qué efecto causa cuando usted testifica? Cuando le hablas a Cristo, cuando le hablas a alguien de Cristo, cuando testificas lo que Él ha hecho por ti, cuando le hablas al mundo de su amor y su misericordia, ¿qué efecto causa en las vidas con tu testimonio? Yo no predico, pastor, pero entonces dice la palabra que la mejor prédica que puede tener un cristiano es su forma de vivir. Aleluya. No sabes predicar, pero tu vida habla de Cristo. Amén. Tu testimonio, la forma en que tú te conduces en tu trabajo, las palabras que tú hablas cuando estás enojado con tu jefe, causan un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Cuando continuamos leyendo en Hechos 19, estamos ya en la última página, ese calor. Cuando continuamos leyendo en Hechos 19 del 1 al 6, y luego vamos a leer del 12, del 1 al 6, del 11 al 12 y del 18 al 20. Y los leemos ahora en un segundo, pero para que lo busquen, para que ustedes sean edificados. ¿Eh? Podemos ver lo que causó el mensaje de Pablo en el mismo pueblo de Éfeso, donde estaba predicando y enseñando a Apolos. Pero dice la palabra que después que Apolos se fue a Corintios, dejó Éfeso atrás y se fue a Corintios. Pero Apolos, antes de irse a Corintios, tuvo un encuentro con dos discípulos que lo llamaron a un lado para hablarles de lo que a él le falta. Entonces, cuando Apolos se fue a Corintios, se fue un poco más preparado. Pero mire lo que sucedía. Podemos ver lo que causó en este capítulo el mensaje de Pablo en la misma ciudad donde predicó Apolos.
Y yo lo voy a leer rápidamente. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, ya se había ido de Éfeso, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, donde estaba predicando primero Apolo. Amén. Y hallando a ciertos, mire cómo dice, a ciertos discípulos. En otras palabras, eran discípulos de Cristo, discípulos de Juan, que conocían el bautismo de Juan, pero algo les faltaba todavía. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Mire esa pregunta y mire la respuesta. De aquí se había ido Apolos. Apolos ya les había predicado, pero es que algo pasa cuando tú no tienes todo el conocimiento y tu mensaje lo predicas, lo dejas a media. Mira la respuesta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando tú no conoces de algo, no puedes predicar de algo. Cuando tú no vives algo, no puedes hablar de lo que has vivido. Si tu vaso está lleno, vas a hablar de lo que te está llenando. Pero si tu vida está vacía, no puedes hablar de llenura. Cuando tú estás vacío, no puedes llenar la vida de nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Seguimos leyendo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, mire esto lo que causó, tan sencillo, elocuentemente, un mensaje sencillo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sencillamente, simplemente nunca habían escuchado que había algo más. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Esto significa que las lenguas no eran solamente para los apóstoles, sino para aquellos que creían en la lengua. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Ahora vamos al versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mira, había un efecto en todo lo que hacía Pablo. Entonces ahora vayamos al 18. Pues ya entendemos la historia de la paliza que le dieron los demonios a aquellos dos. Amén. Vamos al 18. Empecemos por el 17. Dice: y esto fue notorio. Significa que lo que Pablo estaba predicando fue notorio. Estaba causando un efecto, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y aquí viene el efecto que causó el mensaje de Pablo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo no sé si entiendes lo que te estoy explicando. Pablo comenzó a hablar y la palabra de Pablo trajo un efecto. El mensaje de Pablo causó una reacción de cambio en el pueblo de Éfeso. Tanto que aún los que practicaban magia traían los libros de magia y los quemaban. Amados hermanos, Dios quiere que tu mensaje cause una reacción de cambio en aquellos que te escuchan. Y los que adoran falsos ídolos quemarán sus ídolos
Y los que viven conforme a los placeres de la carne se apartarán de ella y se arrepentirán y servirán al Dios de los cambios. Y los endemoniados serán libres y adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y solo necesitas decirle a Dios, amado hermano: yo anhelo ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero la llenura. Yo quiero la unción. Yo quiero tu respaldo, Dios. Yo quiero tu bautismo. Yo quiero, Señor, que mi mensaje cause una reacción en la vida de aquellos que escuchan el mensaje de salvación. Y con esto voy a terminar. Que de la misma forma en que el mensaje de Pablo en Éfeso fue notorio, causando que las almas pudieran venir a los pies de Cristo, que así sea nuestro mensaje y nuestro testimonio en todo lugar que el Señor nos permita llegar a predicar su palabra. Aleluya. Amados hermanos, hasta aquí mi mensaje. Solamente les exhorto una cosa: busquemos la llenura del Espíritu Santo, no seamos vasos vacíos, y busquemos llevar un mensaje que pueda transformar la vida del que nos escucha. Si no te atreves a predicar, simplemente dile a las vidas: yo sirvo a Cristo. Causa que ellos te pregunten quién es Cristo, por qué tú sirves a Cristo, que tú puedas decirle entonces lo que Cristo hizo en ti. Que seas elocuente, que seas claro, que seas preciso. Si no te atreves a darle una predicación, entonces dile que Cristo le ama. Dile: Cristo cambió mi vida. Cristo me salvó de mi enfermedad. Cristo me salvó del cáncer. Cristo perdonó mis pecados. Antes yo no le conocía, mas ahora vivo alegre porque Él vive en mí. Aleluya. Que tú puedas hablarle a los hermanos un mensaje elocuente, sencillo, pero con poder y con unción. Yo quiero que tú te pongas de pie. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde. Si Dios está hablando en esta tarde, yo quiero pues decirte que el altar está abierto y yo quiero orar por ti. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo y anhelas la llenura del Espíritu Santo,